Bienvenidos a la iglesia en línea. Es un honor tenerle con nosotros en este día. Usted todavía tiene tiempo para mandar un texto a alguien, enviar un mensaje para alguien y decirles que vengan a cac.tv a la iglesia en línea esta mañana. También queremos decir pero muy feliz Día de la Madre a todos aquellos que nos están mirando y escuchando. Señoras, ustedes son fantásticas, son maravillosas. Para aquellos que no saben, mi mamá tiene 93 años de edad, no sé si decir que ella es joven, es tan filosa como un chinche, muy buena salud. Hablo con ella básicamente todas las noches. Mamá, tú eres maravillosa, gracias por todo lo que has hecho por mí y por todos nosotros. Si usted está en su lugar con alguien que es una mamá, dígales a ellos: hey, mamá, eres maravillosa. Muchachos, díganle a sus mamás: hola mamá, gracias por haber estado aquí con nosotros. Estamos muy contentos de que nos están acompañando. Aquellos que nos están mirando y nos han estado mirando atrás, en las semanas pasadas, hemos tenido un número de testimonios o de historias desde el principio del año. Habíamos adoptado hace algún tiempo el tema de Dios reescribiendo historias y hemos escuchado los testimonios de gente maravillosa y las cosas que Dios ha hecho en sus vidas, historias fabulosas. Y como nosotros sabemos, y todos sabemos, que Dios reescribe las historias de nuestra vida. Alguien dijo una vez: Dios ayuda a aquellos que se ayudan a sí mismos. Yo realmente no creo eso, porque algunas veces nosotros no podemos ayudarnos a nosotros mismos hasta que Dios se manifieste y nos ayude, porque nosotros solo no lo podemos hacer. Dios sigue reescribiendo las historias en la vida de muchas personas, y yo quiero saber que también Dios puede reescribir la historia de las naciones. Mientras nos preparamos a entrar a la palabra de Dios, yo quiero que usted agarre su iPhone o su Biblia, algo, y vamos a ir al Antiguo Testamento, al libro de Habacuc. Gasté bastante tiempo esas semanas en los profetas menores, y se llaman los profetas menores no porque sean mensajes menos importantes, sino porque los libros son mucho más cortos. Y estoy leyendo a través de esos profetas menores, llegué al libro de Habacuc. Y era el profeta conocido como el profeta del preexilio. Él profetizó antes de del cautivo por los babilonios. Y en los primeros tres capítulos vemos algunas cosas interesantes de cómo Dios conversa con Habacuc y Habacuc con Dios. Tome un momento conmigo y vamos a tomar el tiempo para estudiar esto, porque quiero mostrarles lo que salió de esas páginas para mí. Comenzamos con el capítulo 1, Habacuc 1, y esto es lo que Dios dice. De hecho, está teniendo una conversación Habacuc con Dios y le dice: ¿hasta cuánto, oh Jehová? Versículo 2: clamaré y no oirás, y daré voces a ti a causa de la violencia y no vas a hacer nada. Él está hablando con Dios y no escucha, como que Dios no esté escuchándolo, y él está teniendo una conversación honesta con Dios. Podemos ser honestos con Dios. Él está diciendo: Dios, hay demasiada violencia por todo lado, pero tú no estás diciendo nada. Tengo que ver por toda mi vida estas cosas tan feas que estoy mirando y mirar la violencia y la destrucción que estoy mirando. Estoy alrededor o rodeado de personas que siempre se la viven discutiendo y peleando entre ellos, y no veo cómo el sistema judicial esté trabajando bien. La justicia está pervertida. Lo que él está diciendo es simplemente descargando todo lo que hay en su corazón delante de Dios. Yo le animo, está bien, Dios sabe lo que nosotros estamos pensando, lo que nosotros sentimos. Él simplemente quiere que levantemos la voz y le digamos lo que estamos pensando. Dios le responde. Y en el versículo 5 le dice: mirad entre las naciones y mire bien, porque voy a hacer algo en tus días que aunque alguien se lo contara, no lo van a poder creer. Ahora, salido de contexto, lo hemos usado en muchas diferentes oportunidades, pero vamos a mantener este versículo en el contexto de Habacuc. ¿Qué es lo que Dios iba a hacer? Dios dice: voy a levantar a los caldeos, una gente violenta y cruel que han marchado alrededor de todas las naciones conquistando y matando gente. ¿Qué es significante de esto? Habacuc le dice:
Pero Dios, en el versículo 12, ¿no eres tú Dios desde el principio, oh Jehová? Tú no estás pensando en erradicarnos a nosotros. Tú eres nuestra roca. Tú mandaste a los caldeos para corregirnos por nuestros pecados. Pero tú que eres puro no puedes mirar la maldad. En otras palabras, el problema con Habacuc, que Habacuc tiene con la respuesta de Dios, ¿cómo tú puedes ser Dios y usar a la gente que en la vista de Habacuc, que son más malos que Israel, que no tienen absolutamente ningún sentido de lo que Dios es? ¿Por qué Dios querría usar a una nación más pervertida que Israel para castigar o para tener disciplina a la nación de Israel? Entonces, en el capítulo 2, Habacuc dice, está bien, voy a hacer esto. Voy a ir a mi montaña de oración, voy a ir a sentarme, voy a esperar y voy a ver qué es lo que Dios quiere decirme. Y entonces voy a esperar para ver qué es lo que Dios dice y cómo es que Él quiere responder a mi preocupación. Y el Señor le habla de nuevo. Qué bonito, ¿verdad? Cómo Dios puede conversar con nosotros. Dios le dice, escribe mi respuesta en tablas de piedra para que puedan llevarlas a otros lugares, porque la visión es para un tiempo futuro. Descríbela, va a ser llena, va a llegar a pasar, y aunque venga lentamente, yo le aseguro que nada se va a dejar de cumplir. Pasamos ahora al capítulo 3. Habacuc está en su lugar de oración y él dice, yo he escuchado todo acerca de ti, Señor, y admiro todas las cosas bellas que tú has hecho, y en este momento de nuestra necesidad tan profunda, ayúdanos una vez más como tú lo has hecho en el pasado. Agarremos esto que está diciendo él. En este tiempo de necesidad tan profunda, ayúdanos una vez más como tú lo has hecho en el pasado. Y en tu enojo, como dicen algunas traducciones, por favor, acuérdate de nosotros con misericordia. Y después él dice esto. Yo veo que Dios empieza a moverse por los desiertos, por las montañas. Y puedo mirar cómo su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Y el resplandor fue como la luz, rayos brillantes salían de su mano y allí estaba escondido su poder. Esto fue el versículo que sigue, fue el que saltó a mi corazón. En el versículo 5 dice, delante de su rostro iba la mortandad y la plaga le seguía muy de cerca. Y yo lo leí. Pestilencia viene antes que la llegada de Dios. Pestilencia va a llegar antes que la presencia de Dios, y las plagas vienen inmediatamente después de eso. Lo leí y lo leí una vez más en diferentes traducciones, y cada vez que lo veía era el mismo significado. Lo que está diciendo aquí es esto: la pestilencia, las enfermedades, los retos vienen antes que el arribo de Dios. Y yo tuve que pensar acerca de esto, porque nuestra forma típica de pensar en la presencia de Dios es una manera consistente o una manifestación así repentina de la manifestación de la gloria de Dios, que produce las cosas milagrosas que van a cambiar la vida de muchos. Y pedimos, oh Señor, manda un avivamiento. Eso no puede suceder así. Pero ¿será posible que las señales que hemos estado buscando para determinar cuándo es que Dios va a manifestarse no son las mismas que Dios está usando a través de la historia para anunciar su llegada? ¿Será posible que hemos estado mirando por las señales equivocadas cuando estamos hablando de un potencial despertar, o de una nación o el mundo despertándose y avivándose a las cosas de Dios? ¿Será posible que hemos estado mirando buscando y mirando la evidencia que no es? La pestilencia viene antes de Dios, y después de la presencia de Dios vienen las plagas. ¿Cuáles son las formas más sencillas que Dios ha mandado de plagas en la historia y en la Biblia? Por supuesto, en la historia de Moisés y de los egipcios. Dios llama a Moisés de la rama ardiente. Él va al faraón y le dice: Faraón, deja que mi gente se vaya.
Faraón le dice, ¿quién es el Señor? Yo no sé quién su Dios es. Y yo no voy a dejar que su gente se vaya. Y aquí comienza una serie por varios meses. Quiero que vea esto. Comenzó como una serie de varios meses donde las plagas venían una y otra vez sobre la nación de Egipto. Y yo quiero recordarles esto. El agua se convirtió en sangre, las ranas, los piojos, las moscas, el ganado, las úlceras, el granizo, las langostas, las tinieblas y por último la muerte de los primogénitos. Cada una de estas plagas van a tocar una parte importante de la nación de Egipto. Pero dos propósitos empiezan a pasar aquí simultáneamente. No pierdan esto. Dos propósitos tenía Dios aquí simultáneamente. Había juicio sobre la nación, sobre los dioses de la nación de Egipto, pero a la misma vez Dios estaba preparando a su gente para salir de allí. Yo no quiero que tú pierdas esto. Déjeme decirlo de nuevo. Simultáneamente estaban pasando dos cosas. El juicio sobre los dioses de Egipto, y también a la vez Dios estaba preparando a su gente para salir de Egipto. Lo que es interesante es que mientras la nación estaba públicamente respondiendo a las plagas o a esta crisis, Dios estaba simultáneamente preparando a su gente para salir de 400 años de esclavitud allí. Había un cambio radical que iba a tomar lugar y en el principio Israel no podía entenderlo. Entonces el requisito de hacer ladrillos sin paja y de estar así tan oprimidos, ellos no podían entender. Ellos miraron la plaga como los egipcios también lo estaban viendo y tenían que responder como respondieron los demás. Y era también muy problemático para ellos. Tenían que, por ejemplo, nosotros también ahora estar requeridos a que tenemos que estar en la casa, a las iglesias en la casa, los negocios cerrados. Esto irrita a cualquiera. Israel estando allí, trayendo esto al siglo XXI, y yo no estoy seguro que la iglesia entiende lo que Dios está haciendo en este momento. Yo presiento que lo que va a venir no va a aparecer hasta después de la cuarta plaga, cuando Dios dice, para este momento yo voy a perdonar a la región de Gosén, donde vive mi gente, y no van a llegar absolutamente ninguna plaga, y van a saber que yo soy el Señor y que quiero trabajar en sus corazones. Las plagas estaban afectando toda la nación, a Israel y a Egipto. Pero cuando la cuarta plaga llegó, Dios dijo, voy a hacer una diferencia. Eso es lo que dice el versículo 8. Voy a hacer una distinción muy clara entre mi gente y la gente de Egipto. Y es aquí donde Israel comienza a mirar que las plagas eran para su beneficio, no para su destrucción. Y para el tiempo que ellos llegan a la Pascua, ellos están preparados para dejar lo que conocen de Egipto para llegar a lo desconocido de un viaje de fe que tenían que ser confiando en que Dios siempre les iba a mantener en su mano, algo que nunca habían experimentado antes. Hagamos una pausa. Las plagas, la pestilencia, es un trabajo de Dios que prepara a la gente de Dios para algo que Él va a hacer. Yo no creo que nosotros estaremos en desacuerdo de que ha habido juicio sobre muchos dioses de esta nación. No hay nada malo con los deportes, con las películas, pero cuando el entretenimiento toma el lugar de la presencia de Dios, Dios ha dicho, vamos a poner todo esto un momentito aquí en pausa. Entonces yo quiero que usted mire esto conmigo. Te voy a hacer una pregunta. ¿Podría ser que la mano maravillosa de Dios está mostrándonos la bondad y la severidad de Dios a la vez? Es lo que dice Romanos 11:22. Mira cómo la bondad y la severidad de Dios son para con los que cayeron, pero la bondad para contigo. Si permanecemos en esa bondad, ¿te das cuenta? La bondad para los que permanecemos, la severidad para los que desobedecen. ¿Será posible que detrás de este virus esté la mano de Dios juzgando a los dioses de nuestra nación y nos esté a la vez preparando a la iglesia
para una manifestación de quien Él verdaderamente es? ¿Será posible que este virus o que esta pestilencia vaya a ser el anuncio de la llegada de un despertar de Dios? ¿Podemos imaginar que Dios va a dirigir al pueblo de Dios fuera de nuestro egoísmo, de estar enfocados en nosotros mismos y en un cristianismo lleno de tibieza? Quizás será posible que Dios nos vaya a sacar de la lista de oración que tenemos para tener simplemente intimidad con Jesús. ¿Será posible que como Israel salió de la esclavitud de Egipto, que Dios quiera sacarnos a nosotros de la esclavitud de las opiniones de la gente, de las opiniones de los hombres, de las opiniones de la cultura, de las opiniones de nuestros amigos, de la necesidad por estarnos comparando con otros y el éxito que nosotros podemos tener con otros, para traernos a un lugar donde nosotros no vamos a querer absolutamente nada más que la gloria de Dios manifestándose en nosotros? Déjeme mostrarle a través de la historia cómo las pestilencias y las crisis llegaron antes que el avivamiento. Estamos en el año 1857. Si seguimos la historia de los avivamientos, tenemos que entender que estamos llegando al principio de los 1800 y hubo un despertar espiritual que pasó en los Estados Unidos que fue conocido como el segundo gran avivamiento. Y Dios estaba haciendo cosas maravillosas alrededor de la nación. Pero para el tiempo en que llegamos a mediados del siglo XVIII, la pasión por Dios había disminuido. De hecho, el avivamiento de principios de los 1800 había llegado al piso. La gente ya no tenía ningún interés en la religión. Y en 1843 la nación estaba ya en una vida de comprar, de gastar, de buscar. Ya se había abierto, se había descubierto el oro en el oeste, se estaban construyendo las líneas ferroviarias, había un problema muy grande con la esclavitud, montones de personas con grandes fortunas, y la fe simplemente seguía bajando. Estaba pasando en el siglo XXI, nuestra bolsa de valores estaba excelente, nuestra idea de una gran economía llegó a ser el ídolo. Y en ese momento había un hombre joven que fue contratado por la iglesia antigua norte alemana en Fulton y en la calle en una calle en Nueva York. Y él fue contratado, Jeremiah Lanphier fue contratado para tratar de evangelizar la ciudad de Nueva York y traer a la gente a la iglesia. Él tuvo un poquitito de éxito, pero realmente nada estaba pasando que hiciera una gran diferencia. Él iba caminando por las calles de Nueva York y él comienza a mirar qué es lo que está pasando en la ciudad y en la nación, y la gente simplemente no estaba interesada en las cosas de Dios. Pero él reconoció que cuando él iba a orar, su propia vida de oración era vibrante. Él dice, bueno, quizás los hombres de negocios de la ciudad quieran venir una vez a la semana a la mediodía para una pequeña reunión de oración. Fue a la iglesia, sacó permiso para lo que en aquel momento se llamaban handbills o invitaciones, y vamos a anunciar las oraciones de oración en la calle Fulton. Y él pasó todas estas invitaciones por toda la ciudad, y en este día en particular, 23 de septiembre de 1857, a mediodía, él sube las gradas de este viejo lugar donde iban a tener oración. 10 minutos, nadie llega. 10 minutos más, nadie llega. Y finalmente, él oye un poquito de movimiento en las gradas. Y un hombre vino, luego vino otro, luego el otro. Cuando ya estaban todos juntos, habían 6 personas allí orando. Tomaron ese momento, oraron hasta la 1 de la tarde y dijeron, oye, ¿qué tal si lo hacemos una vez más la próxima semana? Todos dijeron, está bien. La próxima semana fueron a la reunión en Fulton Street, en la calle Fulton,
y 20 personas llegaron ese día. Lo hicieron la próxima semana. 40 personas llegaron ese día. La próxima semana, el 14 de octubre, miércoles 14 de octubre, la nación fue golpeada con el pánico más grande financiero de la historia hasta ese momento. Los bancos cerraron, los hombres estaban sin trabajo, familias tenían hambre, y ahora tenemos a cientos de hombres que tenían antes buenos trabajos y que eran empleadores, que ahora caminan las calles de Nueva York sin tener nada que comer y no tienen trabajos. Y ahora la reunión que comenzó con 6, que pasó a 20 y que luego llegó a 40, en 6 meses tenía 10,000 personas orando todos los días, no solo un día, todos los días en Nueva York. Esto se esparció alrededor de la nación. Realmente es conocido como el tercer gran avivamiento. Pero realmente el nombre es el avivamiento de Lehmans, porque él fue el que lo motivó, y no vino como resultado de grandes canciones y predicaciones, pero por la oración. Una tercera parte de la población de los Estados Unidos se enamoró de Dios, más de 1 millón. Entonces mire lo que pasa. Hay una reunión de oración con 6 personas. Luego una tragedia viene y golpea los Estados Unidos, y esto lo lleva a un despertar. Y eso no toca solamente esta nación, toca todo el mundo. Yo quiero que ustedes miren el texto que estuvimos leyendo juntos. La pestilencia va antes que la presencia de Dios, pero la frase que sigue dice, pero luego la plaga sigue muy de cerca. Entonces, esto es lo que tenemos. Tenemos la pestilencia, las plagas, las enfermedades, o este incidente que produjo la crisis en 1857. Tenemos a Dios llegando a manifestarse. Luego de que Dios se manifiesta, ¿cuál fue el evento más grande que pasó en los Estados Unidos? En la guerra civil. Entonces hagamos un sándwich con este texto y tratemos de entender lo que Dios tiene para nosotros. Las pestilencias llegan antes que llegue la presencia de Dios. La Biblia no está hablando de un virus, y no es que necesitemos eso para llamar la atención de nosotros, pero lo está haciendo. Pongamos aparte por un momento las decisiones de los líderes que han sido electos, los negocios abiertos o cerrados, las iglesias cerradas. Pongamos eso aparte por un momento. Las pestilencias siempre llegan antes que la presencia de Dios. ¿Será posible que Dios ha permitido esto para preparar nuestros corazones para algo sobrenatural? Yo no creo que simplemente sea posible. Dios está preparando nuestros corazones para un despertar sobrenatural. Las plagas siguen muy de cerca. ¿Qué significa eso? Así como pasó en el avivamiento de 1857, la bolsa de valores en este día, al puro frente de allí hay un toro, pero también hay una estatua de Jeremías Lanphier, porque ese fue el hombre que comenzó las reuniones de oración. Él fue demasiado importante para eso. ¿Será posible que hemos tenido pestilencia, luego vamos a ver un avivamiento, y Dios va a prepararnos para un evento que va a venir a los Estados Unidos? Yo no sé qué evento o qué plaga o qué crisis va a llegar, pero sigamos el texto. Pestilencia llega antes que Dios. 1857, todo va muy bien. Se cae la bolsa de valores, un avivamiento que preparó a la nación para la guerra civil. Entonces se sigue los patrones de Dios en la escritura. Alguna gente dice es que Dios es tan poco predecible. El carácter de Dios es muy predecible.
De Génesis a Apocalipsis, no es difícil ver los patrones de cómo Dios responde. Dios siempre responde con misericordia y gracia cuando nosotros venimos a Él. ¿Sabe usted que el arrepentimiento lo arregla todo? Nos pone de regreso en una buena relación con Dios. Entendemos cómo Dios responde a la gente que ora con sinceridad. También entendemos que han habido muchas instancias en la historia donde Dios ha tenido que llamar la atención de la nación desde el principio de la historia hasta este momento. Hay lugar donde Él pueda obtener su atención, luego Él derrama allí sobre el Espíritu Santo para prepararlos para algo que va a venir, que no va a ser tan bueno. Esta es mi pregunta para usted y yo me la hago yo mismo. ¿Para qué es que Dios te está preparando? ¿Para qué es que Dios me está preparando? ¿Simplemente vamos a esperar a llegar a lo que era normal de nuevo? ¿O vamos a regresar de nuevo a la iglesia y los negocios van a ser abiertos? ¿Usted cree que Dios realmente quiere que regresemos al punto donde estábamos antes? ¿Será que Dios está tratando de recomenzar algunas cosas en nuestras vidas? Estaba orando el otro día y le decía, Señor, yo quiero que tú remuevas todo lo que hay dentro de mí que no sea limpio, que no sea puro. Y usted puede decir, ¿usted por qué hace esa oración? Sería arrogancia, sería, demasiada arrogancia venir delante de Dios pensando y asumiendo que Dios no tiene nada que remover de nuestras vidas. Y yo le dije, Señor, yo quiero que tú remuevas todo lo que tú consideres que no es puro de mi corazón. Y recuerdo la escritura. También déjanos limpiarnos a nosotros mismos de toda la suciedad de la carne, de las cosas que nosotros hacemos. Entonces hay un plan de una parte de Dios que es donde Él nos limpia, pero también nos toca a nosotros limpiarnos a nosotros mismos. Entonces sentémonos un poquitito para atrás, tomemos un momento para tener una mirada grande de Dios. Nosotros no escogimos que esto sucediera, pero eso está pasando alrededor de todo el mundo. Eso podría significar que Dios está llamando nuestra atención. Seamos muy sensibles a lo que Dios esté tratando de decirnos. Pestilencia viene antes que la presencia de Dios. Les estoy diciendo lo que está pasando en este momento va a preceder uno de los avivamientos más poderosos y maravillosos que han tomado historia en la vida de los Estados Unidos y del mundo. Esto es lo que va a pasar. Pero también estoy sugiriéndole que la plaga va a seguir muy de cerca esos despertares, esos avivamientos. Y lo que Dios está preparándose para hacer en este momento es un sobrenatural, un avivamiento sobrenatural que va a preparar a la nación para la próxima crisis o para la próxima cosa que Él quiere que nosotros estemos listos. La pregunta es, ¿estás tú listo? Pase un rato con Dios. Traiga su vida a donde Dios quiera que usted esté. Pregúntele al Señor, Señor, ¿quiero yo que las cosas sean como eran antes? ¿O yo quiero hacer algo diferente para acercarme más a ti? Normal, de acuerdo a la Biblia, es levantar darle vista a los ciegos o oídos normales a los sordos, que haya un cambio radical en la vida de cada uno de nosotros. Es lo que Dios quiere hacer en nuestra nación. Milagros sobrenaturales. Tú y yo fuimos hechos para vivir en un avivamiento. Usted fue construido para disfrutar de un despertar, de un poderoso y sobrenatural avivamiento. No lo estamos mirando en este momento. Esto es lo que Habacuc dijo en el capítulo 1. Dios, estoy hablando contigo, tú no me estás respondiendo. Pero para el momento en que llegamos al final del capítulo, miramos cómo podemos mirar la mano de Dios manifestándose a través de la nación y haciendo algo que era inimaginable. No habíamos oído de eso antes, más allá de cualquier sueño que alguien pueda tener.
Yo quiero que usted ponga su esperanza en Dios, en su gracia, en su poder. Y yo quiero que sepas que algunas cosas están cambiando. El piso se está moviendo debajo de nosotros. Y cuando nosotros regresemos a estar juntos, como iglesia, como negocios, el propósito de Dios es que no estemos enfocados simplemente en un mensaje más, pero en permitirle a Dios a moverse a través de nosotros para que Él nos use para algo que sea poderoso y beneficiar para la vida de muchos. Habacuc estaba preocupado por el futuro. El futuro es hoy. Yo quiero orar con usted. Primero que nada, ¿tienes una relación con Jesús? No te estoy preguntando si alguna vez has estado en la iglesia por varios años. No le estoy preguntando si usted va a algún lugar los domingos, sea físicamente o en línea. Tu vida da evidencia de que tú tienes una relación con Dios. Porque si no, en este momento le invito a que haga esta oración conmigo. Señor Jesús, ven a mi vida. Perdona mis pecados. Te doy mi vida. Yo quiero vivir para ti. Toma mi vida. Yo te recibo en el nombre de Jesús. Amén. Para aquellos que nos están mirando, si usted necesita que oremos por usted, nosotros queremos orar con usted. Oramos para que el poder del Espíritu Santo venga sobre su cuerpo, sobre su mente, sobre su espíritu. Oramos para que Jesús se mueva en su casa, por las iglesias, por un despertar sobrenatural y para que nosotros podamos movernos hacia un arrepentimiento genuino en el nombre de Jesús. Amén. Prepárense. Pestilencia va antes que Dios. Prepara el camino y luego la crisis o las plagas vienen después de eso. Estamos viviendo en un tiempo maravilloso en la historia del mundo. Y Dios nos escogió a nosotros para estar aquí en este tiempo, para mirar sus obras maravillosas. Lord, gracias por estar hoy con nosotros en este día.